A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando se va a construir un edificio, a nadie se le ocurre empezar a poner ladrillos sin tener un plano detallado, ¿verdad? Es que ese plano es la garantía de que todo va a ser sólido, de que va a cumplir su función. Pues en el mundo del desarrollo de software pasa exactamente lo mismo. Esos planos son lo que llamamos requisitos, y sin ellos, sin ellos hasta el proyecto más prometedor se puede venir abajo. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué fracasan tantísimos proyectos de software? Pues las fuentes lo dejan bastante claro. Una de las causas principales es tener requisitos incorrectos o incompletos. Y lo más gordo de todo es que un fallo de comunicación al principio no es solo un problema, es un problema que crece y crece de forma exponencial. Arreglar un malentendido en la fase de diseño es casi gratis, pero arreglarlo cuando el producto ya está casi terminado puede llegar a costar 100 veces más. Ahí están las consecuencias de no empezar con buen pie. Y es que, de verdad, los mayores fracasos casi nunca empiezan por un error técnico súper complejo. No, empiezan por algo mucho más humano. Un simple malentendido. Un pequeño matiz que se pierde por el camino, en esa traducción entre lo que alguien necesita y lo que el equipo de desarrollo entiende que necesita. Aquí tenemos un ejemplo que es, de libro, muy clarificador. Por un lado, la intención real era una búsqueda global, encontrar a un paciente en todas las citas de todas las clínicas. Pero, ¿qué entendió el desarrollador? Algo muy distinto, que la búsqueda era dentro de una sola clínica, una que se seleccionaba antes. Ojo, la diferencia parece sutil, pero es que es fundamental. Técnicamente, sí, las dos cosas son un buscador, pero el valor que aportan es que no tienen nada que ver. Y este es el típico malentendido que acaba costando una auténtica fortuna en tiempo y dinero. Entonces, ¿cómo nos blindamos contra estos malentendidos? Pues con un proceso formal, lo que se conoce como ingeniería de requisitos. Y el primer paso es absolutamente clave: dividir lo que se necesita en dos grandes categorías, separando muy bien el qué del cómo. Por un lado tenemos los requisitos funcionales. Estos son el qué. Son las acciones, las funcionalidades que se ven y con las que se interactúa. Cosas como un botón para registrar un nuevo usuario o la capacidad de generar un informe en PDF. Básicamente describen una función concreta que el sistema tiene que hacer. Y por otro lado están los requisitos no funcionales. Estos son el cómo. Ya no hablamos de una función, sino de la calidad con la que se ejecuta esa función. Cómo de rápido tiene que responder el sistema. ¿A cuánta gente puede atender a la vez? ¿Cómo de seguros tienen que estar los datos? Esto es la base de la experiencia de uso y de que el sistema sea fiable. Esta tabla lo resume a la perfección. Los funcionales, el qué, son visibles y si fallan, el sistema simplemente no hace lo que se le pide. Los no funcionales, el cómo, tienen un impacto más indirecto, pero son cruciales para la experiencia. Si fallan, el sistema va lento, es inseguro o se cae a trozos. Y queda claro que ambos son, sin ninguna duda, indispensables. No se puede elegir. Vale, y para definir bien esos requisitos funcionales hay una técnica potentísima: los casos de uso. La idea es tan sencilla como brillante. En lugar de soltar una lista de características sin más, lo que se hace es contar una historia desde la perspectiva de quien va a usar el sistema. Así que un caso de uso, en esencia, describe esa secuencia de interacciones entre un actor, que, ojo, puede ser una persona, o incluso otro sistema informático, y nuestro software, con el fin de lograr un objetivo muy concreto. Y lo más importante es que el resultado de esa interacción tiene que aportar un valor que se pueda ver, que sea tangible para ese actor. Y aquí están sus principios básicos. Un caso de uso se enfoca siempre en el punto de vista de quien usa el sistema. Se centra en el qué, no en el cómo. Por eso se dice que trata el sistema como una caja negra. No nos importa la tecnología que hay dentro, solo nos interesan las interacciones y los resultados que se ven desde fuera. Para que todo esto no se quede en teoría y baje a la tierra, vamos a ver un ejemplo práctico que conocemos de sobra. Sacar dinero de un cajero automático. Este es el flujo principal, lo que se llama el camino feliz, la secuencia de pasos perfecta cuando todo sale bien. El cliente se identifica, pide el dinero, el banco da el visto bueno y el cajero entrega los billetes. Es la historia con final feliz, vamos. Pero claro, un buen análisis no se puede quedar solo en el final feliz. La verdadera calidad de un sistema se ve cuando se han previsto todos los posibles problemas, todas las excepciones. Primer escenario alternativo. ¿Qué pasa si el PIN es incorrecto? Pues el sistema debe permitir un par de intentos más, 3 en total. Si se falla la tercera vez, el sistema se queda con la tarjeta y se acaba la operación. Definir esto es fundamental para la seguridad. Otro caso muy típico: el cajero no tiene dinero. Bueno, pues en esa situación, la opción de retirar ni siquiera debería estar disponible. Lo que tiene que hacer el sistema es mostrar un aviso.
Parece una tontería, pero es una de esas pequeñas reglas que mejoran muchísimo la experiencia. Y por último, el clásico. La cuenta no tiene saldo suficiente, el servicio bancario deniega la operación y el sistema, lógicamente, no da el dinero, muestra un mensaje de saldo insuficiente y devuelve la tarjeta. Cada uno de estos caminos tiene que estar perfectamente documentado. Bien, pues ahora vamos a ver cómo estas historias tan detalladas no solo sirven para definir una función, sino que se convierten en los auténticos ladrillos con los que se construyen sistemas complejos y, sobre todo, fiables. Aquí entra en juego la relación include. Pensemos en el proceso de identificar cliente, meter la tarjeta y poner el PIN. Ese proceso es exactamente el mismo si queremos sacar dinero, hacer un ingreso o realizar una transferencia. Pues en lugar de describirlo 3 veces, se encapsula en su propio caso de uso y simplemente se incluye en los demás. Esto es eficiencia y coherencia en estado puro. Y luego está el extend, que representa una funcionalidad opcional. El caso base es retirar efectivo, que por defecto da billetes. Pero, ¿y si un cajero en particular también puede dar rollos de monedas? Pues esa funcionalidad sería una extensión del comportamiento principal. Es una opción que solo se activa si se cumple alguna condición, por ejemplo, que la persona lo elija explícitamente. Al final, la clave de todo esto es que, al combinar los flujos principales, los alternativos y estas relaciones como convive, conextiende, se crea un mapa completísimo del comportamiento del sistema. Y esa es, sin duda, la mejor herramienta para evitar las ambigüedades y los malentendidos del principio. Y con esto llegamos a una reflexión final que es muy, muy potente. Un sistema puede hacer absolutamente todo lo que se le pidió. Cada botón puede funcionar a la perfección y, a pesar de todo, ser un fracaso rotundo. Pensemos en ellos seriamente. Si una aplicación cumple con su lista de funciones, pero tarda 10 segundos en cargar cada pantalla, expone datos privados y se cuelga cada 2 por 3, ¿alguien la consideraría un éxito? La respuesta es un no rotundo.